Bienvenidos a Claves de Alzheimer. Pocos campos evolucionan tan rápidamente como las nuevas tecnologías. Lo vemos todos los días en los móviles que utilizamos, en los ordenadores. Cómo no, las nuevas tecnologías se están aplicando ya al estudio del cerebro. Tenemos con nosotros a Fernando Maestu, que es director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué estudios estáis haciendo en relación con Alzheimer en el laboratorio que diriges? Bueno, nuestro laboratorio está dentro de lo que llamamos el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en este laboratorio nos estamos centrando precisamente en el estudio de la enfermedad de Alzheimer con una técnica que se llama la magnetoencefalografía, que permite medir los campos magnéticos cerebrales, que producen las corrientes eléctricas del cerebro, producen unos campos magnéticos, y a partir de ahí intentamos establecer patrones de diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Precoz, ¿a qué le llamamos a precoz dentro de Alzheimer? Porque realmente uno de los problemas fundamentales, que hemos visto en estos programas, ¿no?, es saber primero que una persona tiene Alzheimer y luego en qué momento de la enfermedad está, ¿no? ¿Hasta dónde llegáis vosotros? Precisamente es justamente donde nosotros estamos investigando más. Empezamos con esta investigación hace 10 años, en el que primero intentábamos discriminar si los campos magnéticos cerebrales, la actividad biomagnética cerebral, permitía diferenciar entre lo que es una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer y una persona normal que no tiene la enfermedad, y progresivamente hemos ido investigando, evolucionando la investigación hacia fases más precoces de la enfermedad, lo que se denominaría ahora Alzheimer prodrómico, en el que, o deterioro cognitivo leve, que se ha llamado más habitualmente, en el que los pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Alrededor de un 10-15% de ellos al año desarrollan algún tipo de demencia, en concreto unos que pierden memoria como síntoma fundamental tienen más tendencia a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, estos pacientes que han altísimo riesgo de desarrollar la enfermedad, nosotros lo registramos con este equipo, con la magnetoencefalografía, y nos sirven para tomar predicciones sobre quién o no desarrollará la enfermedad, basándonos siempre en los patrones biomagnéticos. ¿Se sabe que va a ser Alzheimer o puede ser otra demencia? Podría ser otra demencia. Lo que pasa es que estos pacientes que tienen fundamentalmente deterioro de memoria, los que se llaman deterioro cognitivo leve mnésico, tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que otros tipos de deterioro cognitivo leve con otras patologías, como pueden ser disfunción ejecutiva o alteración de percepción como síntoma fundamental, que tienden a desarrollar otro tipo de demencias. Pero los que tienen alteración de memoria específicamente son los que mayor probabilidad tienen de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, son justo lo que más nosotros estamos estudiando. Además, estudiamos personas que tienen lo que se denominan ahora quejas subjetivas de memoria. Es decir, son personas que se quejan de memoria, muchas veces van al médico o al equipo o a la unidad de demencia y el neuropsicólogo le hace unas pruebas neuropsicológicas, pero no siempre detectan que tengan una alteración cognitiva, no siempre los resultados de las pruebas indican que tenga un problema cognitivo. Justamente nosotros estamos investigando ese grupo de personas porque son en los que hay más dificultades diagnósticas o hay más dificultades en establecer un juicio final diagnóstico, y nosotros estamos empezando a ver que los patrones biomagnéticos cerebrales nos permiten diferenciar personas que tienen queja subjetiva de personas que no tienen queja subjetiva y qué perfiles de actividad, por ejemplo, entre regiones mediales del lóbulo temporal, zonas muy importantes para la memoria como el hipocampo, o regiones prefrontales o regiones parietales, cómo están comunicadas entre sí, que es lo que realmente evalúa nuestro equipo, la magnetoencefalografía. Fernando, has traído unas imágenes, ¿no?, de cómo realizáis estas investigaciones, las vamos a ver ahora enseguida. Estos estudios están financiados todos ellos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lo que ahí se ve son la conectividad cerebral, zonas que se están conectando en el cerebro en tiempo, en espacio, tiempo y frecuencia. Por ejemplo, ahora vemos a los 600 milisegundos como hay una alta densidad de conectividad por todas las regiones del cerebro, y esto desaparece después de un tiempo determinado. Es decir, este equipo nos permite ver no solo qué áreas se activan en el cerebro, sino cómo comunican información entre sí, qué áreas están trabajando juntas, y lo hacemos a partir de patrones de sincronización. Vemos cómo las neuronas se sincronizan su actividad eléctrica para de esa manera ver que hay una comunicación o hay un trabajo conjunto, y las hipótesis llevan a que los enfermos de Alzheimer tienen un problema en lo que llamamos un síndrome de desconexión, es decir, las áreas cerebrales dejan de trabajar adecuadamente juntas, dejan de sincronizarse bien,
y lo que observamos en estas fases precoces de la enfermedad es que entran en un estado de hipersincronización. Es como un estado compensatorio en el que los déficits de memoria, la alteración de la red, lleva a que haya un incremento de la necesidad de comunicación entre diferentes zonas, lo que le lleva a ser una red sumamente ineficiente en el trabajo cognitivo, pero incrementan esta actividad. Esto es un patrón muy típico que estamos encontrando en el deterioro cognitivo leve. De hecho, estamos haciendo un estudio multicéntrico internacional, el que lideramos nosotros, que hay 3 continentes los que estamos metidos en el estudio, ensayo clínico, en el que se registran los mismos tipos de pacientes en diferentes países. Nosotros después recibiremos las señales para, sin conocer el diagnóstico previo, intentar discriminar quién son realmente pacientes con deterioro cognitivo leve, quién son personas que no tienen patología, e intentar predecir si podemos incluso 2 años antes de que desarrolle la enfermedad. Si esto es así, podemos decir que se puede llegar a conseguir en un tiempo relativamente corto, primero un diagnóstico de certeza, algún tipo de diagnóstico de certeza gracias a la magnetoencefalografía y poder aplicar los medicamentos que existen cuanto antes. Bueno, la magnetoencefalografía por sí misma no diagnostica. El diagnóstico siempre es un diagnóstico que se realiza en las unidades de demencia, de diagnóstico de demencia, en los hospitales, un diagnóstico médico que conlleva a un conjunto de pruebas mucho más complejas que solo una, como puede ser la magnetoencefalografía. Lo que es verdad es que la magnetoencefalografía puede apoyar en todos los casos que son de mayor duda diagnóstica, como estamos hablando en estas fases muy iniciales de la enfermedad, cuando hay quejas subjetivas, cuando hay deterioro cognitivo leve, en el que puede haber una duda si realmente el paciente va o no a desarrollar. Estas nuevas tecnologías pueden ayudar mucho, pero el diagnóstico siempre final es un diagnóstico clínico y es un diagnóstico realizado en el servicio de neurología, el servicio de geriatría, donde se tenga que realizar el diagnóstico final. Pero nosotros no podemos hacer diagnóstico. Lo que sí es verdad, como tú apuntabas, es que estos diagnósticos precoces podrían ayudar primero a evaluar las nuevas aproximaciones terapéuticas, es decir, mirar si con magnetoencefalografía los nuevos fármacos modifican estos patrones que nosotros estamos viendo como característicos de la enfermedad, si estos están modificados y el tratamiento farmacológico acerca más a un patrón de normalidad la comunicación entre redes. Esto podría ser una primera opción, pero sin duda si se demuestra que tiene una capacidad diagnóstica, que es lo que estamos evaluando, podría ayudar al tratamiento precoz, no solo farmacológico, sino también muy importante, yo creo también el tratamiento no farmacológico, que es bastante importante, el entrenamiento en memoria. Y la eficacia de cualquiera de los tratamientos, ¿no? Se puede medir sí. En un paciente la eficacia, ¿no? Si se ve, poder comparar, ¿no? ¿Qué está pasando antes, durante y después? Exacto, eso es un poco la idea que te transmitía, que podemos intentar evaluar cómo los fármacos modifican los patrones de comunicación neural entre zonas del cerebro y de esa manera seguramente podremos ayudar un poco más a saber la eficacia de los fármacos. Aunque la eficacia final siempre será conductual, sin embargo sí podemos ver la transición, cómo van cambiando las redes progresivamente los fármacos. Fernando Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes un momento de publicidad y enseguida estamos con ustedes.
8 de cada 10 familias asumen el cuidado del paciente en casa. Nada vuelve a ser lo mismo cuando aparece la enfermedad. Ricardo López Santos, psicólogo, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué sucede en una familia cuando se diagnostica la enfermedad de Alzheimer y hay un paciente en casa? No cabe duda de que la familia, en el momento en que se le comunica que hay un enfermo de Alzheimer, no cabe duda de que aparece ese miedo, esa angustia ante qué nos vamos a enfrentar. Y no cabe duda de que muchas veces, bueno, pues sin querer son, bueno, pues los eternos olvidados. Y eternos olvidados desde el punto de vista de que en el momento en que tienen que asumir el cuidado y un poco, bueno, pues proteger y ante todo cuidar desde por la mañana hasta por la noche, es decir, no 24 horas al día, sino casi 50, pues el cuidado de su familiar querido, de su familiar enfermo, pues aparece, por un lado, pues el hecho de quererlo hacer lo mejor que pueden y que saben, pero luego por otro lado el sentimiento de habré hecho algo mal, ¿por qué me ha ocurrido esto a mí? ¿Por qué mi padre tan querido? ¿Por qué mi marido? ¿Por qué mi compañera? Pues tienen esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? No cabe duda de que estas son preguntas, planteamientos que, digamos, todo cuidador, toda cuidadora, pues se hace desde un primer momento. Pero, digamos, ¿por qué fases, por llamarlo de alguna manera, bueno, pues pasan los cuidadores? No cabe duda de que hoy por hoy, dentro de las familias, habitualmente suele ser una sola persona, un solo cuidador o cuidadora, quien está a cargo, bueno, pues de la persona enferma. Normalmente desde por la mañana el cuidado, por supuesto, que tienen que asumir pues es grande en función del nivel de deterioro que tenga la persona, por supuesto. Pero no cabe duda de que los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos, los pensamientos negativos pues van a ser habituales, desgraciadamente, en la persona cuidadora. Para eso no cabe duda de que desde un primer momento, pues cuando se le informa a la familia y luego, bueno, pues a la persona sobre todo que va a estar al cuidado de la persona enferma, al cuidador, a la cuidadora, de que va a asumir esa responsabilidad y por supuesto, bueno, pues él o ella, cuidador o cuidadora, se hacen cargo de su familiar enfermo, pues no cabe duda de que en primer lugar se plantean. Vamos a ver, ¿yo a dónde tengo que acudir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Soy la única persona que se encuentra en el mundo ante esta situación? ¿O hay otras personas que han pasado o están pasando por situaciones similares? No cabe duda de que siempre es conveniente que mantenga la persona cuidadora, cuidadora, un contacto con su médico de medicina familiar, con su médico de cabecera y ante todo con el neurólogo, es decir, la persona que va a hacer las revisiones, por supuesto, de la persona enferma. ¿Para qué? Para que sencillamente, bueno, pues lleve las pautas y ante todo esté orientado, cuidador, cuidadora, hacia qué es lo que tiene que hacer y cada cuánto tiempo pues sería conveniente hacer una revisión. Esto, por supuesto, bueno, pues se lo va a ir indicando el neurólogo, la revisión de su familiar enfermo. Porque también me planteo, por ejemplo, hablamos de la carga de trabajo, ¿no? Estábamos hablando también de este tema al principio. Claro, un mes, 2 meses, pero cuando llevas un año dedicando todas las horas de tu vida al cuidado de otra persona, que además que ese cuidado además no se compensa con una mejora, porque la persona se sigue deteriorando. ¿Cuáles son las herramientas psicológicas de un ser humano para soportar eso? No cabe duda de que, por supuesto, todo cuidador, toda cuidadora, pues debe no estar solo, por supuesto, bueno, pues ante la situación. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces, bueno, pues sí es así en algunas casas, pero cada persona es un mundo, cada cuidador, cada cuidadora son un mundo y no cabe duda de que cada uno, bueno, pues va a tener su perfil y un poco, bueno, pues su forma de actuar. Pero siempre sería conveniente que, ante todo, no esté solo, no esté sola, que mantenga un contacto, por supuesto, con otras personas, bueno, pues tanto familiares como vecinos, como amigos, un poco que tenga sus tiempos de respiro, aunque muchas veces, bueno, pues va a ser muy difícil. ¿Qué es un tiempo de respiro? Pues sencillamente ese cargar de nuevo, bueno, pues energía, cargar de nuevo alegría, ilusión. ¿Cómo? Cambiando de escenario. Pues a lo mejor, por ejemplo, bueno, pues muchas veces por el volumen de trabajo que tiene a lo largo de cada uno de los días,
pues de cara a lo que tiene que solucionar, de cara al enfermo y de cara a sí mismo, de cara a sí misma. Pues a lo mejor no tiene tiempo para salir de casa, pero no cabe duda de que el hecho de que piense en otras cosas, que piense en que dentro de 2 días, bueno, pues ha quedado a lo mejor con otro familiar, con un amigo, con una amiga y que van a salir a dar una vuelta, que van a ir al cine. En principio siempre es conveniente cambiar de escenario. Ante todo, que no se aísle, que esté en contacto, por supuesto, bueno, pues con asociaciones, que esté en contacto, bueno, pues con la Fundación Alzheimer España y con grupos de personas que sean a su vez, bueno, pues cuidadores también, para que un poco, bueno, pues puedan hablar, pues de qué es lo que hacen cuando se encuentran ante una situación difícil con su familiar enfermo, bueno, pues un poco cómo responden, más que nada que haya un intercambio, que no estoy solo, que no estoy sola ante esta situación. Porque el riesgo, me imagino, que también será que al final se merme la salud y la salud mental de la persona que está cuidando. Desgraciadamente sabemos que 2 de los aspectos bueno, pues más frecuentes en la persona cuidadora pues es el aumento bueno, pues de ansiedad, de estrés, el estrés del cuidador, pues un poco la tendencia pues un poco a la apatía, a la tristeza, al miedo, un poco al sentimiento de culpa, a la rabia. No cabe duda de que las emociones y los sentimientos pues van a estar como un volcán, siempre huyendo, bueno, pues en la persona cuidadora. Por eso siempre, como bueno, pues decimos pues en la Fundación Alzheimer España y en las asociaciones de familiares, pues siempre es conveniente utilizar pues herramientas para poder reducir, canalizar la ansiedad, pues utilizando, por ejemplo, bueno, pues técnicas de relajación, un poco, bueno, pues pensamiento positivo, un poco, bueno, pues parar el pensamiento negativo, por supuesto, y ante este tipo de situaciones también mantener contacto, bueno, pues con otros cuidadores, pues por ejemplo, bueno, pues en la Fundación Alzheimer España mantenemos una tertulia, que es la tertulia de los cuidadores, donde hay sencillamente pues tanto cuidadores como excuidadores, es decir, personas a las que ya bueno pues no les vive desgraciadamente bueno pues su familiar enfermo, pues un poco bueno pues hablan y comentamos pues sobre todo aquello que ha sido y es importante para ellos. No cabe duda de que el cuidado del cuidador es fundamental para que si el cuidador está bien, pueda estar bien también la persona enferma. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos quedamos sobre todo, yo creo, con un mensaje fundamental, y es que el cuidador se relacione, que nunca esté solo, que se relacione con el resto de los cuidadores, que se relacione con su familia y que la sociedad estemos muy pendientes también de esas personas que están ahí, que están dando su tiempo y su vida por cuidar a otra persona, ¿no? Que es una cosa que francamente no se ve en la sociedad actualmente, ¿no? Que es una cosa que estamos olvidando y que en el caso del Alzheimer es especialmente importante porque son muchos miles de personas, concretamente en España, millones en el mundo, que están dando su vida por cuidar a un familiar al que quieren. Desde luego. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Gracias a gracias. ustedes. Hemos llegado al final, no solo de este programa, hemos llegado al final de Claves de Alzheimer. Gracias a la Fundación Reina Sofía y Pascual Maragall, que nos han apoyado desde el principio. Gracias a nuestros colaboradores, la Fundación General CSIC y al patrocinador Paradores de Turismo. Y sobre todo gracias a ustedes, a todos los invitados que han estado aquí, investigadores, médicos, han estado también familiares, han estado terapeutas, un gran abanico de profesionales que están trabajando implicados en la enfermedad. Gracias a todos ellos y gracias sobre todo a los espectadores que nos han seguido muy especialmente en este programa y que lo agradecemos y que esperemos que estemos nuevamente con ustedes en septiembre.